saludos a todos los presentes. Les quiero leer una breve introducción del venerable Nandisena, solo para quien no sepa quién es nuestro maestro del día de hoy. Venerable Nandisena es el abad del Dhamma Vihara, el primer monasterio budista Theravada en Latinoamérica. En 1991 recibió su ordenación en el monasterio Tanpulu Kava Aye en Boulder Creek, California, Estados Unidos de América, con el venerable Langten Siaro como preceptor y el venerable U Silananda como instructor. Estudió con el venerable U Silananda lengua pali, Abhidhamma, escrituras budistas y meditación. Es el traductor del libro Abhidhammata Sangaha de Anuruddha, el compendio de la Abhidhamma, obra publicada por el Colegio de México en 1999, pero creo que ya hay una segunda edición que también la venden ahí en el Dhammavihara, y del Dhammapada, publicado en el 2008 por Dhammadoya Ediciones. El venerable Nandisena es el representante de México ante el Consejo Mundial de Budismo, Kobe, Japón. Y pues muchísimas gracias, venerable. Nos va a estar dando una charla sobre las terigatas. Y por favor, venerable, el micrófono es todo suyo. Ok, muchas gracias, Sandra. Entonces vamos a compartir pantalla en un momento. Entonces, simplemente hoy es domingo 7 de septiembre del año 2025, son las 12:10 p.m. hora de México, y hoy vamos a tener la segunda charla, conferencia sobre el Terigata. Es la segunda y última. Estoy compartiendo pantalla. Cualquier cosa, cualquier problema, por favor me dicen. Eh, entonces, en la conferencia del domingo pasado, 31 de agosto, estudiamos los versos de la Teri Patachara y también relatamos su historia para las personas que no estuvieron, una breve un breve resumen sobre esto. O sea, la Teri Patachara fue una de las principales discípulas del Buda y nosotros contamos la historia como está relatada en el comentario tanto del Dhammapada como en el comentario del Therigatha. Y ella era una mujer que perdió su esposo, perdió sus dos hijos, perdió su padre, perdió su madre, perdió a su hermano. Y después de que ocurrieron todas estas cosas, ella enloqueció prácticamente. Afortunadamente tuvo la oportunidad de acercarse al Buda y el Buda le enseñó y se convirtió después en una monja, en una bhikkhuni, muy famosa porque es la principal portadora de la disciplina del Vinaya. Entonces, en la clase anterior nosotros, o en la conferencia anterior, leímos algunos versos del Dhammapada. Hay 3 versos en el Dhammapada con relación a Patachara, y también leímos la historia de Patachara del comentario del Therigatha, que son los versos de las Teris. Entonces, bien interesante esa historia, una tragedia griega, como dijimos, pero afortunadamente aparece el Buda ahí, entonces tiene un desenlace favorable o feliz. Entonces hoy vamos a continuar, como tenemos 2 conferencias, vamos a estudiar una historia más, pero esto que yo estoy compartiendo aquí y lo compartí en la charla anterior, es un poco la estructura que nosotros utilizamos para poder traducir, ¿no? Entonces, tenemos el Therigatha, que es un tratado canónico, o sea, como expliqué en la charla anterior, 3 meses después de la muerte del Buda, sus principales discípulos se reúnen por primera vez en lo que se llama el primer gran concilio y registran todo lo que Buda había enseñado durante 45 años, pero no solamente registran la palabra del Buda, sino también la clasifican de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Y una de estas clasificaciones es lo que se llama Nikaya en Pali, que son eh, colecciones, y hay 5 colecciones, y la quinta colección en Pali se llama el Kudaka Nikaya, que yo lo tradujo como la colección diversa, y dentro de esta colección entonces
los teras, los monjes que celebraron el primer gran concilio, incluyeron esta obra que es el Therigatha, que significa, gata significa versos y teri significa monjas. Eh, entonces ahí nosotros tenemos todos los versos de las monjas que fueron contemporáneas del Buda histórico. Entonces es un tratado muy interesante, que bueno, se los recomiendo. Y ahora, es imposible entender el Therigatha si nosotros no recurrimos a su comentario, que es el Therigatha-takata. Eh, entonces, en el Therigatha-takata nosotros tenemos dos cosas. Tenemos la historia de la monja o la Teri o la Bhikkhuni en particular. Entonces, y después tenemos la explicación de cada una de las palabras, de las voces, de los versos de las teris. Entonces, si nosotros recurrimos al comentario, es muy difícil equivocarnos en el significado de lo que esta monja o esta teri quiso decir. Entonces, para las traducciones de los versos de las teris del Therigatha, nosotros nos basamos en esas dos cosas. La historia, que está en el Therigatha Takata, y también el comentario de los versos, que también está en el Therigatha Takata. Ahora, con relación a estas monjas destacadas, como las que vimos en la charla anterior, también hay normalmente lo que se llama una padana. El Apadana es otro tratado canónico que está también en el Khuddaka Nikaya, que es la colección diversa, que son versos escritos en primera persona por las monjas en particular, en donde cada una de estas monjas nos relata su propia historia. Entonces, esta es una obra bien importante también, pero desafortunadamente por cuestiones de tiempo nosotros no podemos entrar a leer y a estudiar el Apadana, pero como comentamos en la charla anterior, hay un proyecto de traducción del Therigatha y de su comentario que está en la página del IEB y ustedes pueden acceder a todo este material allí. Eh, a lo mejor después Damachari me ayuda. Eh, entonces, entonces, nosotros nos basamos en todo esto y además, cuando se trata de monjas importantes, como la que estudiamos en la charla anterior, hay referencias en otras partes del canon y también de los comentarios. Entonces, eh, entonces uno puede, digamos, encontrar mucha información relevante para saber sobre estas monjas. Y es realmente bien interesante. Nosotros tenemos un grupo de estudio de lengua pali los sábados, donde estamos traduciendo no solamente los versos de las teris, sino también el comentario, el Therigatha Takata, con una gran minuciosidad. Después, si quieren, les puedo contar un poco más, o aquí algunas de las personas que están participando en este grupo, como Marina, Damachari, etcétera, pueden contarles todo lo que estamos haciendo y entonces estamos recopilando mucha información, traduciéndola al español. Entonces, bueno, eso es una introducción de lo que nosotros vamos a ver y una lámina más. Entonces, cuando nosotros recurrimos al comentario del Therigatha, tanto a la historia como el comentario de los versos, no solo es posible arribar a un entendimiento preciso del significado de las palabras pronunciadas por las teris, sino también de las circunstancias particulares en que estas palabras fueron pronunciadas hace aproximadamente 2600 años. O sea, que este comentario del Therigatha es como una ventana en el tiempo, ¿no? O sea, como una cámara de tiempo, por decir así, hacia el pasado, porque a nosotros podemos conocer y entender muchas cosas. Es realmente fascinante leer esto. Entonces, nosotros estamos utilizando eso para la traducción. Entonces, en la charla anterior estudiamos Patachara, esta Bhikkhuni, y hoy vamos a estudiar otra que se llama Vada Kundalesa, perdón, Vada Kundalakesa, perdón. Vada significa, es una especie de nombre que significa agraciada, y Kundala es la primera parte del compuesto que significa rizos del cabello, y Kesa significa cabellos. O sea, esa sería la traducción de estas palabras en Pali. Y estos versos, que son
desde el 107 hasta el 111, se encuentran en el capítulo de 5 versos del Therigatha. Y como ustedes van a ver, esta historia es bien interesante. Después ustedes sacarán sus propias conclusiones después de que la leamos y la comentemos al final. Y como nosotros hacemos en cada charla, primero yo presento los versos canónicos del Therigatha. Entonces voy a leer el Pali y la traducción al español de eso, y después vamos a leer la historia de esta Teri, y después al final vamos a leer de nuevo los versos, porque ustedes van a ver que la comprensión de los versos cuando uno ha leído la historia es completamente diferente con relación a leer los versos sin haber leído y profundizado en la historia de esta monja, de esta bhikkhuni. Entonces vamos a leer entonces los 5 versos, comenzando por el verso 107. Luna kesi pakandari ekasati purecharin awaye wayamatini waye cha awayadasini. Entonces esa se puede traducir al español como: antes andaba con cabellos rizados, enlodada, con un solo manto. O sea, ella se está refiriendo aquí a antes de conocer la enseñanza del Buda, ¿no? Y, o sea, hay una parte en su historia que le va a permitir entender esto. Viendo falta donde no hay falta y no viendo falta donde hay falta. Eso es lo que ella misma está diciendo. Diwa Vihara Nikama Gija Kutam Hipavate Adasam Virajam Budam Bhikkhu Sangha Purakatam. Entonces, eso se puede traducir al español como: después del retiro diario en la montaña, en el pico del buitre, normalmente los monjes y las monjas, después de tomar sus alimentos, se retiran a, a meditar, entonces a eso se refiere el retiro diario, y ahí está especificando el lugar donde ella se encontraba, que es el Pico del Buitre, que es un lugar muy famoso que puede ser visitado, que queda eh, cerca de la ciudad de Rajgir actualmente. En la época del Buda se llamaba Rayagaja. ¿No? El Pico del Buitre es un lugar donde el Buda enseñó discursos muy importantes, y era también un lugar de congregación del Sangha, de bhikkhus y de bhikkhunis y de monjas. Entonces, después del retiro diario en la montaña, en el Pico del Buitre, vi al Buda impoluto al frente de la orden de bhikkhus. Entonces, el verso 109 dice: Nihacha Janum Dvanditva Samukha Anjalim Akam Ehi Badeti Mam Awacha Same Asupa Sampara. Asupa Sampara. Me arrodillé enfrente al Buda y con las palmas juntas lo reverencié. Me dijo: ven Vada. Y esa fue mi ordenación superior. O sea que a veces el Buda ordenaba de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, ahí está explicando ella cómo fue ordenada. Y ahora continúa el verso 110, dice: China anga cha magara, wajikasi cha kosala, anana panasa wasani, ratapindam abunjim aham. Entonces, anduve en Anga y Magara, en Waji, Kasi y Kosala, libre de deudas. Yo durante 50 años comí la comida del país. Ok. Entonces ahora ella está relatando que después que el Buda lo ordenó, ella recorrió, digamos, los reinos y los lugares más importantes donde el Buda vivió. Anga era un país, Magara era un reino el más importante, Waji dicen que era la primera república que existió en la historia de la humanidad. Eso es, la capital es Huesali. Kasi es donde actualmente existe Varanasi, o sea, también era un reino muy importante. Y Kosala también era el otro reino importante en la época del Buda. La capital era Savatthi, ¿no? Entonces ella está relatando aquí que después de ser ordenada por el Buda, ella anduvo, digamos, moviéndose por todos estos lugares. Una distancia enorme,
eh, por donde ella se desplazaba. Y después continúa diciendo, libre de deudas, aná na, eso ahora voy a explicar qué significa. Yo, durante 50 años, o sea que si ella se ordenó cuando tenía 20, entonces vivió muchos años, ¿no? Entonces, libre de deudas, yo durante 50 años comí la comida del país. Ahora, se dice que solamente una persona que es arahant puede recibir la comida que le ofrecen sin deber nada. Eso es lo que ella está diciendo. O sea, no es que ella tuviera deudas económicas o financieras con los demás, pero se dice que solamente un arahant, una mujer o un hombre arahant, cuando se le da la comida, esa persona está libre de deudas, ¿no? Eh, entonces eso es lo que quiero decir. Yo comí la comida del país, o sea, de todos esos países que ella visitaba. Y el último verso dice, Puñam watapa sawi bahum, sapaño watayam upasako, yo baraya chiwaram arasi, wipamutaya sabaganteji. Entonces eso se puede traducir como Watta, en verdad. Este devoto laico que le ofreció a Bada, o sea, que le ofreció a ella, que está completamente liberada de todos los nudos, un hábito, generó mucho mérito. O sea, de que se ve que, de acuerdo con la historia, o sea, después de ser ordenada hubo un laico, que aquí no se menciona el nombre, eh, que le ofreció un hábito a ella, ¿no? Entonces, ofrecerle algo a un arahant, o sea, es algo que tiene muchísimo mérito, tiene un incomparable, es un incomparable mérito. Entonces, ella misma está diciendo eso. Como ella era arahant, ¿no? En verdad, ese devoto laico que le ofreció a Bada o que le ofreció a ella, Bada que está completamente liberada de todos los nudos, esto es una forma de decir, ¿no? Eh, Sabha Ganteji Wipamutaya, eso en Pali, completamente liberada de todos los nudos, significa que ha erradicado todas las impurezas mentales. Si quieren ver los nudos, pueden estudiar en el capítulo 7 del compendio Chataroganta, hay 4 nudos. Entonces, ese devoto laico que hizo ese ofrecimiento a ella generó mucho mérito. Eso son los versos de Bada. Pero esta historia es realmente increíble. Así que vamos a leer la historia y como todas estas historias, o la mayoría de estas historias, la historia de cada una de estas bhikkhunis comienza en muchas vidas anteriores, cuando ellas en la presencia de otro Buda hacen una determinación o una resolución de poder alcanzar la iluminación. Entonces, bueno, los versos de la Teri Barra Kundala Kesa comienzan así: Rapada, Luna Kesi, ¿no? Entonces, bueno, el comentario empieza ahora a contar la historia que voy a leer. También está en la época del bienaventurado Padumutara, que es un Buda anterior. Nació en la casa de una buena familia en la ciudad de Hamsawati. Cuando se hizo mayor un día, escuchó el Dhamma en la presencia del maestro. Cuando vio al maestro colocar a una bhikkhuni en la posición superior de esas de rápida realización, realizó una acción meritoria, aspiró a esa posición superior, acumuló méritos durante toda la vida y transmigró entre devas y humanos durante 100.000 eones. O sea, de que muchas de estas historias comienzan de esta manera, que esta persona, esta mujer en este caso, nace en una existencia en la presencia de un Buda anterior y como es costumbre de los Budas van designando a sus discípulos y discípulas monásticas de acuerdo a sus capacidades en distintos rangos. Entonces, por ejemplo, Patachara, que estudiamos en la charla anterior, era la principal en las reglas de disciplina. Khema, que fue la principal discípula del Buda, era la principal en sabiduría. Y entonces, en este caso, ella vio a un Buda anterior colocar una monja, una bhikkhuni,
en la principal posición de esas que tienen rápida realización. Kipapaña. Eso significa, hay cuatro tipos de prácticas de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Una práctica fácil de rápida realización, una práctica fácil de difícil realización, una práctica difícil, eh, una práctica, digamos, que es con sufrimiento, de rápida realización, y una práctica que uno tiene sufrimiento, pero es de lenta realización. Entonces, básicamente, entonces ella vio al Buda, Padumuttara, colocar a esta monja en la principal posición de esa de rápida realización y ella misma aspiró a eso. Eso está contando. Y realizó acciones meritorias y después de la muerte transmigró en el samsara en los planos de devas y humanos durante muchísimo tiempo, 100.000 eonas. Y en la época del Buda Kassapa, otro Buda, fue una entre 7 hermanas en la casa del rey de Kasi Kiki, observó los 10 preceptos durante 20.000 años, practicó la vida pura desde la adolescencia, hizo construir residencias para el Sangha y después de su muerte, durante un periodo entre Budas, eso quiere decir un periodo donde no hay Budas, transmigró solamente en buenos destinos. Yo creo que uno se puede agarrar la cabeza, ¿cómo puede ser que una mujer viva 20.000 años? De acuerdo a lo que dice ahí. De acuerdo con la cosmología budista, el periodo de los humanos no tiene un límite fijo. Y eso puede variar de un periodo de menos de 10 años hasta un periodo de tiempo que es imposible de determinar, ¿no? Entonces, bueno, por eso está diciendo eso. Ahora vamos a esta vida, que es lo que nos interesa a nosotros y es es lo más tangible. Y en la época de este Buda, nació en una familia millonaria en Rayagaja. Su nombre era Bada. Ella creció con un gran séquito. Cuando se hizo mayor, en esa misma ciudad, aprendieron un ladrón con bienes robados llamado Satuka. O sea, Rayagaja era la capital del reino de Magadha, que era el principal reino en la época del Buda, ¿no? O sea que su nombre de familia era Bada, ¿no? Entonces, y como nació en una familia millonaria, ella tenía un séquito muy grande, ¿no? Y entonces, cuando se hizo mayor en esa misma ciudad, aprendieron a un ladrón con bienes robados llamado Satuka, hijo del sacerdote principal del rey. Se ve que este Satuka, no obstante era un ladrón, era hijo de una persona importante en el reino, ¿no? Entonces ella, cuando lo vio desde la ventana superior de su mansión o de su casa, a Satuka, conducido por la guardia de la ciudad, por orden del rey, al patíbulo para ser ejecutado, se enamoró de él y se acostó boca abajo en la cama y dijo: si lo obtengo, viviré, de lo contrario, moriré. ¿No? O sea, de que se enamoró a primera vista de este joven que iba camino a la ejecución, ¿no? Eh, entonces, después su padre, que tenía un gran afecto por su única hija, cuando se enteró de esto, pagó un soborno de 1.000 y por medio de este artificio hizo que liberaran al ladrón, que lo bañaran con agua perfumada, que lo adornaran con todo tipo de ornamentos y lo enviaran a la mansión. Bada, cuyo deseo se había cumplido, adornada con profusos ornamentos, se ocupó de él. Después de pasar unos pocos días, Satuka, codiciando sus joyas, dijo: Bada, yo, cuando fui aprendido por los guardias de la ciudad, hice una promesa al Deva que reside en el precipicio de los ladrones. O sea, que es una montaña que existe todavía ahí en Rayagaja, en Rashgir, donde aparentemente ejecutaban a las personas que cometían crímenes. Eh, entonces, entonces, Satuka le está diciendo a Bada, ¿no? Porque Satuka en realidad no la quería ella, sino que codiciaba sus riquezas.
Entonces por eso le dijo, Vada, yo cuando fui aprendido por los guardias de la ciudad, hice una promesa al Deva que reside en el precipicio de los ladrones. Si yo me salvo, te traeré una ofrenda. Por lo tanto, prepara una ofrenda. Ella, pensando, cumpliré su deseo, preparó una ofrenda y adornada con todos sus ornamentos, se subió al carro junto a su esposo y diciendo, haré una ofrenda al Deva, comenzó a subir el precipicio de los ladrones. O sea, se ve que como varias montañas uno puede llegar, digamos, en carro o en carruaje hasta cierto punto y después uno tiene que continuar caminando. Satuka pensó, no es posible apropiarse de todos sus ornamentos cuando todos están subiendo. O sea, ella era una mujer muy rica y tenía un séquito que estaba continuamente acompañándola. Entonces Satuka no solamente iba con ella, sino iba con todo el séquito. Por eso Satuka pensó, no es posible apropiarse de todos sus ornamentos cuando todos están subiendo, ¿no? A ver. Hizo que la gente de la comitiva se quedara allí mismo, que ella llevara únicamente el recipiente con la ofrenda y subiendo la montaña, no entabló con ella conversación amable. Ella, debido a este mismo hecho, comprendió su intención. O sea que ella era muy rápida intelectualmente, o sea, uno puede ver. Entonces, Satuka dijo, Vada, quítate la capa superior y haz un bulto con las joyas que llevas en el cuerpo. Entonces, la idea era no apoderarse de todo lo que ella llevaba, no, entonces por eso le dio esta indicación. Ella dijo, esposo, ¿cuál es mi falta? Satuka dijo, necia, ¿piensas que he venido para hacer una ofrenda? Bajo el pretexto de hacer una ofrenda, he venido para robar tus joyas. O sea, de que aparentemente la intención de Satuka era robarle. Vada dijo, pero Señor, ¿las joyas de quién? ¿De quién soy yo? Satuka dijo, yo no entiendo esa división. Vada dijo, Señor, que así sea. Concédeme un deseo. Primero déjame abrazarte adornada con las joyas. Satuka accedió. Está bien. Ella, comprendiendo que él había accedido, después de abrazarlo de frente, pretendiendo que lo abrazaba por detrás, lo empujó en el precipicio de la montaña. Habiendo caído, él se hizo pedazos. Habiendo visto esta maravilla hecha por ella, el Deva, que residía en la montaña, exhibiendo su habilidad, pronunció estos versos. O sea, se ve que el Deva pronunció estos versos. No en todas las ocasiones el hombre es sabio, también la mujer es sabia, aquí y allí es perpicaz. No en todas las ocasiones el hombre es sabio, también la mujer es sabia, de ingenio rápido para lo requerido. O sea, de que en realidad ella lo asesinó a Satuka. Después Vada pensó, no puedo regresar a casa de esta forma. Me iré de aquí y renunciaré en una orden monástica. O sea, de que ella, después del crimen que había cometido, decidió no volver a aparecer en su casa y irse y renunciar. Luego de ir a un monasterio jainista, o sea, en la época del Buda había otras órdenes religiosas importantes y una de ellas era la orden de Mahavira, que es el líder de esta religión que todavía existe en la India, que son los eh, Jains, un jainista, ¿no? Entonces, de hecho, Sariputta era seguidor antes de conocer al Buda de esta enseñanza, ¿no? Entonces, luego de ir, se ve que tenía muchos monasterios. Mahavira era una persona muy importante.
eh, que era contemporáneo del Buda. Entonces, después de ir a un monasterio jainista, solicitó la ordenación en la orden jainista. Luego ellos, los monjes de esta religión, de esta orden, le dijeron que la ordenación sea de qué forma. O sea, se ve que hay distintas formas de ordenarlo a uno o a esta mujer. Entonces ella respondió, haced que esta sea vuestra ordenación superior. O sea, en el budismo, en la enseñanza hay dos ordenaciones, la ordenación de novicia, samaneri, y la ordenación de bhikkhuni, que es lo que se llama upasampada, lo mismo para los bhikkhus. Entonces suponiendo, entonces en esta orden jainista también tenían distintos tipos de ordenación. Entonces ella solicitó la ordenación superior. Ellos dijeron, muy bien, arrancaron sus cabellos con con un peine de palmera y la ordenaron. O sea, de que es un poco cruel esto, ¿no? Arrancarle los cabellos. Pero se ve que eso se utilizaba en esa época, ¿no? Entonces, pero claro, después de arrancarle los cabellos de esta manera, sus cabellos crecieron rizados. A partir de entonces ella tuvo el nombre Kundala, que significa rizos, que esa significa cabello. Y la terminación en la A con la rayita arriba es porque es una voz femenina. Entonces, por eso ese es el nombre de ella, Kundalakesa. Y ahí ustedes ven cuál es el nombre. Vada, que es el nombre de familia de ella, y después, como por esta particularidad de cómo le crecían los cabellos, entonces el nombre que le dieron era Kundala Kesa. Entonces, después de esto, partió. Ella iba a los lugares donde había sabios y aprendía sus ramas de conocimientos, pero no vio que ellos tenían la capacidad de debatir con ella. O sea, se ve que era una persona muy hábil en toda la cuestión discursiva y de debates. Ella entraba en un poblado o localidad, erigía una pila de arena en el portal, plantaba allí una rama de jambo. El jambo es el árbol de la India, en español se llama jambo, es jambú en pali. Jambú es, de hecho, la India en el canon pali a veces se la designa como Jambú Dipa, el continente del jambo. No es un árbol que es una especie de manzana más pequeña. Ah, entonces, entonces se ve que se utilizaba esa estrategia de ir a una ciudad, a un pueblo o a algún lugar, a hacer una pila de arena, plantar una rama del árbol jambo, ¿no? Y entonces ella plantaba esta rama y le decía a los niños que estaban ahí en la entrada de la ciudad o del poblado, entonces ese que puede entablar debate conmigo, que pise esta rama, ¿no? O sea, entonces que pise la rama, entonces tirar la rama, ¿no? Y se retiraba a su lugar de residencia. Se ve que había monasterios de esta orden, de los jainistas, entonces ella se retiraba, entonces los niños después le informaban a ella si alguien había pisado o no la rama esta. Entonces, si la rama de jambo permanecía allí durante 7 días, sin ser pisada, la cogía y partía. O sea, si alguien la pisaba, significaba que quería debatir con ella, entonces ella entraba en debate, pero se ve que no tenía rival, y entonces de esa manera ella andaba de un lugar a otro. Entonces, en esa ocasión, nuestro bienaventurado, se refiere al Buda Gotama, había aparecido en el mundo, puesto en movimiento la rueda del Dhamma, y posteriormente residía en el monasterio Jetavana, cerca de Savatthi. También Kundalakesa, que andaba haciendo eso en poblados, localidades y capitales reales, arribó a Savatthi. Plantó la rama de jambo en una pila de arena en el portal de la ciudad, dio la indicación a los niños y entró en Savatthi. Savatthi en esa época era una capital muy importante del reino de Kosala, que era el segundo reino más importante. Y muy cerca de ahí se encontraba el monasterio este donde el Buda residía, que era Jetavana, el monasterio del parque de Jeta. Entonces el venerable general del Dhamma, Sariputra,
cuando estaba entrando solo a la ciudad, porque normalmente los monjes iban a Saguati u otras ciudades con el cuenco a recolectar comida, ¿no? Y para entrar a la ciudad uno tenía que pasar por el portal, es decir, una ciudad importante tenía varios portales. Entonces, entonces, cuando estaba entrando solo a la ciudad, vio esta rama y deseoso de entrenarla a Vada Kundalakesa, le preguntó a los niños, ¿por qué está esa rama plantada así? Entonces los niños le relataron este asunto. El monje dijo, si es así, pisad esa rama. Los niños la pisaron. Kundalakesa, después de la comida, salió de la ciudad, vio la rama pisada y preguntó quién la pisó. Normalmente, yo creo que lo que quiere decir esto es que normalmente la persona que pisa la rama se queda ahí a esperar que venga para debatir. Pero Sariputta le dio la indicación a los niños hicieron eso y Sariputta fue a Saguati en busca de comida, ¿no? Entonces, eh, entonces, eso es la explicación. Entonces, ¿quién la pisó? Cuando supo que el monje había hecho que la pisen, pensó, un debate sin contrincante no prospera, porque normalmente el contrincante se quedaba esperando, ¿no? Después entró en Saguati y mientras andaba recorriendo las calles, gritaba, ved mi debate con los hijos, con los ascetas hijos de Sakya, o sea, los hijos del Buda, ¿no? O sea que lo andaba buscando, o sea, se ve que era bien combativa, ¿no? Entonces, circundada con una multitud de gente, se acercó al general del Dhamma, que estaba sentado al pie de cierto árbol. Lo saludó cordialmente, permaneció de pie a un lado y le preguntó, ¿usted hizo que pisaran mi rama de jambo? El venerable Sariputta respondió, sí, nosotros hicimos que la pisaran. Siendo así, que usted debata conmigo, que así sea, Señor. O sea que el lenguaje en Pali es muy correcto, a pesar de, de que va a haber aquí una especie de conflicto, pero es muy cortés y muy correcto, o sea, si ustedes leen las frases en Pali. Entonces ella dijo, preguntas de quién, respuestas de quién, para ver quién empezaba, ¿no? Eh, entonces él dijo, Sariputta era muy sabio, ¿eh? Nuestras preguntas ya han sido respondidas. O sea, que en realidad él era un arahant. Pregunta tú sobre tu propio conocimiento. Entonces, ella preguntó todo lo que sabía de su propia doctrina. El monje respondió todo eso. Ella, no sabiendo preguntar más, permaneció en silencio. Después el monje dijo, tú has preguntado mucho. Ahora nosotros te haremos una sola pregunta. ¿Sabe cuál es la pregunta que le hace Sariputta? Ella dijo, que el venerable pregunte. El monje hizo esta pregunta. ¿Qué es uno? En realidad esa pregunta es una pregunta que ustedes van a encontrar en varias partes del canon. Por ejemplo, en el Sangiti Sutta del Digha Nikaya, que está organizado en grupos de uno, dos, tres, cuatro. Entonces esa es la primera pregunta que hay que responder, que en Pali es Ikka Nama Kim. O sea, también está en el Kudaka Patta, que es el libro menor, eh, son las preguntas del novicio. Eh, entonces, el Buda le hizo esa pregunta, ¿qué es uno? Eh, entonces, ahora yo le voy a decir qué es uno, porque aquí no dice. Kundala Kesa, como si hubiera entrado en la oscuridad, no viendo ni un fin ni un comienzo, dijo, venerable no sé. O sea, este es un pasaje muy bonito en Pali por, eh, ¿cómo se dice? O sea, cuando uno entra en la oscuridad, no existe el norte, uno no sabe dónde está el norte, no está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste, ¿no? Por eso, cuando uno entra en la oscuridad, uno no ve si uno puede salir de ahí, o sea, cómo se sale, cuál es la dirección. Entonces ella le respondió, no sé.
O sea, en realidad, ¿qué es uno? Eh, Eka Nama Kim en Pali, ¿qué es uno? La respuesta es Sabi Sata Ahara Titika, que significa todos los seres dependen del nutrimento, ¿no? Entonces, para explicar esto, o sea, hay que estudiar mucho, ¿no? Hay cuatro tipos de nutrimento, que es el nutrimento material, y hay tres nama ahara, que son nutrimentos mentales. Eh, entonces, nosotros tenemos la volición, tenemos la conciencia, ¿no? Y las formaciones, ¿no? Entonces, son cuatro nutrimentos en total. Entonces, todos los seres dependen del nutrimento. Entonces, para explicar eso, nosotros hemos dado un curso eh, eh, sobre el Sangiti Sutta, cuando nosotros comenzamos con el YEV, ahí estudiamos en profundidad y también en otras clases, en otros cursos hemos explicado qué significa que todos los seres dependen del nutrimento. Pero por supuesto de que como ella no supo, entonces el venerable Sariputa le tuvo que decir a ella, tú no comprendiendo ni siquiera tanto como eso, ¿cómo comprenderás otra cosa? Y le enseñó el Dhamma, ¿no? Después ella se postró a los pies del monje y dijo, venerable, voy a usted por mi refugio, ¿no? Señora, Sariputta le dijo, no vayas por mí por refugio, sino ve por refugio al bienaventurado, el individuo supremo en el mundo humano junto con los devas. Ella dijo, venerable, así haré, o eso haré. Bueno, esto es en otro tiempo. Después, al atardecer, porque esto ya es en Rayagaja, en el Pico del Buitre. Después, al atardecer, ella fue a la presencia del maestro cuando estaba exponiendo el Dhamma, lo reverenció haciendo contacto en 5 puntos y permaneció de pie a un lado. O sea, muchas veces cuando las personas se acercan al Buda, algunos se sientan, otras veces algunos permanecen de pie. En este caso ella, como ella era discípula, eh, lo reverenció haciendo 3 reverencias o 3 postraciones y permaneció de pie a un lado. El maestro, comprendiendo la maduración de su sabiduría, pronunció este verso. O sea, de que también en el caso de Bada Kundalakesa tenemos una historia en el comentario del Dhammapada y tenemos un verso. Y este verso es muy apropiado porque ella tenía esa habilidad de usar el lenguaje y debatir y ganar debates, ¿no? Ah, pero en realidad no había tenido una penetración o una comprensión del Dhamma. Entonces, por eso este verso, ¿no? Del Buda, que es muy relevante para el caso de ella, aun si hay 1000 versos compuestos de palabras sin sentido, mejor es una línea de un verso, habiéndole escuchado, uno se apacigua. Entonces, al final del verso, tal como estaba en ese lugar, ella alcanzó el estado de Arahant junto con los conocimientos analíticos. O sea, de que ella no solamente fue una Arahant normal, sino que alcanzó las cuatro patisambhidas, ¿no? Que son los conocimientos analíticos. ¿No? Entonces, inmediatamente después de alcanzar el estado de Arahant, solicitó la ordenación. El maestro autorizó su ordenación. Después de ir a la residencia de las bhikkhunis, fue ordenada. Mientras pasaba el tiempo en la dicha de la fruición y en la dicha del nirvana, reflexionando en su propia práctica, pronunció estos 5 versos como expresión de alegría. O sea que estos versos son udanas, ¿no? Reflexionando acerca de lo que ella, de su experiencia de vida. Y ahora lo leo de nuevo, leo solamente el español. Antes andaba con cabellos rizados, enlodada, con un solo manto, viendo falta donde no hay falta y no viendo falta donde hay falta. O sea, se refiere esto de su época desde su ordenación en la orden de los jainistas hasta que se ordenó, digamos, eh, o ingresó a la orden del Buda. Después del retiro diario en la montaña,
en el Pico del Buitre, vi al Buda impoluto al frente de la orden de Bhikkhus. Me arrodillé enfrente al Buda y con las palmas juntas lo reverencié. Me dijo, ven Vara, y esa fue mi ordenación superior. Anduve en Anga, Mágara, en Waji, ahí le falta una J, Casi y Kosala. Libre de deudas, yo durante 50 años comí la comida del país. En verdad, ese devoto laico, o este devoto laicos que le ofreció a Bada, que está completamente liberada de todos los nudos, un hábito, generó mucho mérito. O sea que eso es la historia de Bada Kundala Kesa. O sea que esto, como pueden ver, bien interesante. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario con relación a lo que hemos eh, visto hoy día. Ahora, hay cientos de historias como estas en el comentario del Therigatha, no solamente con relación a monjas y bhikkhunis, sino también a relación de laicos, relación a bhikkhus. Hay, por ejemplo, el comentario del Dhammapada, también tiene historias con relación a monjas, a monjes, laicos. Eh, o sea que nosotros en la tradición Pali es muy rica en todo esto. O sea, nosotros hemos tenido dos charlas y bueno, y solamente hemos podido contar dos historias y hay mucho más en la historia de Bada, Kundalakesa, si ustedes leen la Padana también. Ese material también está compartido, así que si quieren pueden leer eso en la página del IEF, tenemos todo eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, algún comentario. Entonces, por favor, levantar la mano. Damachari. Hola, venerable, buenas tardes a todos. Eh, con relación a la historia, ¿se podrá decir entonces que el Buda sí ordenó monjas? Porque la ordenación de Bada fue simplemente esa, pero fue pronunciada por el Buda, lo de Ben Bada. Pues eso es muy buena pregunta. Eh, Ahora, para responderla bien, habría que terminar de leer la Padana que está ahí, a ver qué es lo que dice la Padana. Eh, Porque ahí aparentemente Eji, Vara, se refiere que es una ordenación simplemente así, pero la historia cuenta otra cosa diferente. No, o sea que aparentemente hay una contradicción, ¿no? Porque ahí la historia dice que él autorizó la ordenación de Vada, pero ella misma está diciendo, ¿no? Eh, entonces, no sé responder eso. O sea, Sí, pero bueno, a ver si con la información que tenemos en el Apadana podemos responderla. Eh, a ver qué dice en la Apadana, ahí usted lo tiene, sí, ¿no? gracias, venerable. Ok. O sea, que sí, o sea, a veces hay esas aparentes contradicciones que a veces permanecen siendo contradicciones o a veces se pueden resolver esos problemas, como el que pregunta de Machari. Ok. Soledad, micrófono. Hola, Ya. sí, no, decía que no permitía. Bueno, venerable, muchísimas gracias. Y bueno, yo ya por suerte la he escuchado de usted también ver esta historia. Y por supuesto, una vez más, me sorprende el hecho de que una persona que haya asesinado premeditadamente, porque lo tenía pensado ella, pueda terminar siendo un arajam. Esa es mi primera impresión, ¿no? Que debe haber tenido un karma muy bueno para poder contrarrestar esa acción tan mala, ¿no? Bueno, esa es la primera. Y la segunda es que en realidad también el camino que ella eligió de unirse a los jaimistas, y después cómo tuvo la humildad, porque era sabia, pero también tuvo esa cualidad de ser humilde para reconocer ante
el venerable Sariputa, que no sabía eso. Y yo creo que la humildad es muy importante en estos casos, ¿no? Que a veces uno se cree saberlo todo y a veces el mejor camino es aceptar que no sabemos, ¿no? Esas dos reflexiones, sobre todo esto de la que parta premeditadamente. Nada, muchas gracias, venerable. Pues, sí, pues eso es muy interesante lo que comenta Soledad, de que, bueno, ella lo asesinó, digamos, un poco en defensa propia, se podría decir, ¿no? Eh, porque seguramente Satuca quería no solamente robarle las joyas, sino también tirarla ahí en el precipicio. De cualquier manera, eso es una transgresión muy grave, ¿no? Eh, Hay otras historias, ¿no? En el canon de personas que han cometido crímenes y también alcanzan el estado de Arahant, o sea que no es el único, ¿no? Pero sí, o sea, la conclusión que se puede sacar de ahí es, bueno, lo bueno es de que siempre hay una posibilidad de liberación, que no existe el mal absoluto ni el bien absoluto, ¿no? Yo creo que eso es una enseñanza bien importante ahí, ¿no? De que a pesar de que uno cometa muy malas acciones, eh, siempre existe esa posibilidad de rectificar, digamos, y de hacer buenas acciones. Eso es una enseñanza. Otra enseñanza, yo creo que, bueno, no cualquiera que hace eso va a alcanzar el estado de Arahant. Eh, y bueno, y la razón es porque ella había practicado y tenía perfecciones eh, no por mucho tiempo antes, ¿no? Pero sí, la reflexión increíble como la de Patachara también, ¿no? De la historia anterior, es de que uno comete eh, errores muy grandes, ¿no? Falta de apreciación y toma decisiones que a uno lo conducen a situaciones muy problemáticas y aún así después uno alcanza el estado de Arahant, ¿no? Entonces eso yo creo que también es importante ver, ¿no? Que aún en la última vida ella eh, eh, es capaz de hacer eso, ¿no? Ah, pero también tenemos la historia de Angulimala, que es mucho peor que esa, ¿no? Ah, ahora, pero por otro lado lo tenemos al Buda, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener todas estas cosas presentes. Am, y también el hecho de la humildad y todo eso, ¿no? Eh, bueno, yo lo que pienso, leyendo la historia y analizándola un poco, después de que cometió esa acción tan terrible, ¿no? Porque se había enamorado de él, ¿no? ¿No? Ella se había enamorado de él y fue ella el que lo salvó a él. Porque si no hubiera sido por ella, a él lo hubieran ejecutado ahí, ¿no? Entonces, también es una cosa increíble esa, ¿no? Ella lo salvó a él y después ella lo terminó ejecutando, digamos, esa ejecución que no ocurrió. Ah, entonces, eso también yo creo que es importante reflexionar, pero sí, también esa capacidad que ella tiene, ¿no? De a pesar de ser muy rápida en, en inteligencia, porque se ve que era una persona que sabía debatir y que no tenía contrincantes o personas capaces de ganarle en el debate, ¿no? Ante Sariputta puede, digamos, acertar, ¿no? Que no sabe, ¿no? O sea que también esa es una enseñanza importante. Pero bueno, son historias que tenemos, ¿no? Que ya están, pero bueno, a ver si alguien quiere aportar algo más. Ana María A. Ah, venerable, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. yo me preguntaba, bajando de las alturas, ¿qué pasa con una persona, con una mujer o hombre que mata a alguien y, y después qué pasa con esta persona que no es tan desarrollada? Parte de su actividad es estar, por ejemplo, en un lugar donde se trafica sexo y entonces uno por necesidad mata a alguien. ¿Qué pasa cuando eso sucede en las vidas futuras, si es que hay vidas futuras de este personaje?
Bueno, ¿Hay hay si esta karma, per- karma? no, si esta persona no alcanza el estado de Arahant, No. eh, entonces esa persona va a experimentar los malos resultados de esas acciones, ¿no? Ahora, una persona que ha alcanzado el primer estado de iluminación no puede realizar esa acción, primero, ¿no? Entonces, si esa persona comete un crimen y después, en vez de alcanzar el estado de Arahant, alcanza alguno de los otros estados, entonces en ese caso uno va a experimentar los malos resultados en otra existencia, definitivamente. Porque esas, digamos, son karmas, digamos, que van a dar resultados. Pero matar a otra persona no es un karma pesado, lo que se llama Garuka Kama. Solamente matar a ciertos seres, ¿no? Sí, es un karma pesado, pero matar a una persona, eh, como en este caso, no es un karma pesado. Entonces, no obstante, eso es un karma muy malo y que puede producir una mala reconexión y también resultados desfavorables en vidas pasadas, ¿no? O sea, que esa persona va a experimentar eso, ¿no? Hasta, digamos, hasta el final del samsara, si es que lo tiene. Si no es una persona noble, entonces esa persona no va a tener, no le va a ir muy bien, ¿no? Y partiendo del principio que mata a esta persona, porque a la persona que mata, esa persona que mató, mata a muchas otras personas. Y entonces es un poco la liberación, ¿no? Estoy matando. Bueno, Ajá. pero desde el punto de vista de la ley de causa y efecto, cuando uno mata a alguien, en realidad uno le está haciendo de que otro experimente, digamos, los malos resultados de las Mm, acciones que esa persona cometió antes, ¿no? Ah, pero a su vez uno está generando una abolición o una potencialidad para que a uno le pase lo mismo, ¿no? claro, claro. Entonces, el problema es, en el caso de ella, ¿no? Tuvo la gran fortuna, ¿no? Pero claro, porque tenía, digamos, también todas estas maduraciones o estas perfecciones acumuladas de no solamente encontrarlo al principal discípulo del Buda, sino también verlo al Buda alcanzar el estado de Arahant, ¿no? Entonces, en el momento que uno alcanza el estado de Arahant, o sea, no obstante, uno puede seguir experimentando malos resultados en esa misma existencia. eh, Después de la muerte, como no hay reconexiones, entonces esa persona no va a experimentar más nada, Bien. ¿no? Entonces a eso se refiere con eso, ¿no? Ah, ahora, o sea, ella ahí dice de que pasó 50 años, ¿no? Eh, ¿Cuánto dices? Panya Wisati. Sí, ¿cuántos años dice ahí? Eh, Recorriendo, digamos. Entonces yo creo de que también es una forma de pagar su deuda, ¿no? El hecho de que ella decidió, porque un arahant es una persona que, las personas que hacen mérito con relación a un arahant, Mm, esos son los mejores méritos. Entonces ella anduvo dando vueltas por todo ese gran territorio para que otra gente pueda hacer acciones meritorias con relación a ella, ¿no? Entonces eso también es una forma de redención, digamos, en el budismo, si quieren llamarle así, en el mm, sentido de darle la oportunidad a otros, ¿no? De hacer acciones meritorias con relación a ella, que solamente ella menciona a ese laico que le ofreció ese juego de hábitos, que supuestamente era lo único que ella tenía, y bien, andaba, digamos, de un lugar a otro. bien. ¿Ok? Gracias. Ajá. Oscar, Buenas tardes, venerable. buenas Saludos a tardes. todos. Em, es bien interesante aquí el tema del debate porque se puede ver también que en los tiempos del Buda, pese que era también otra escuela, las personas eran muy sabias porque debatían lo que sabían, ¿no? No debatían lo que suponen que saben o lo que creían. Porque si uno debate en base a las creencias, pues es que uno está debatiendo en base a lo que uno no le consta y cualquiera puede tener la razón. Porque igual y la pregunta que
que él hizo el venerable Sariputta a esta bhikkhuni, pues uno puede responderle en base a las creencias, pero pues ahí el debate pierde completamente sentido, ¿no? O sea, eran personas que debatían lo que les constaba, ¿no? Y también Claro, eran muy, muy sabias porque pues el ego se ve, no está presente, ¿no? Y hay varias historias de bhikkhus en los tiempos del Buda que eran muy intelectualmente dotados, pero el ego era su stopper, ¿no? Era su monstruo a vencer porque hasta ahí llegaba, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en la época del Buda y estas personas envueltas en esta historia eran extremadamente sabias y en definitiva, pues le faltaba muy poquito a la persona, pero no recuerdo el nombre, en llegar al estado de Arahant. Entonces, es una parte. Y lo contrasto con hoy día porque creo que hoy nos cuesta mucho trabajo debatir, porque más bien pienso que es discutir, ¿no? Como que solemos poner sobre la mesa cosas que no nos constan y como que también tendemos a ponernos por querer tener la razón, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención aquí el concepto de debatir en esta historia, se me hace muy, muy bonito y muy enriquecedor, venerable. No sé usted qué opine. sí, sí, muchas gracias, Oscar. Sí, también, o sea, y tomando un poco lo que usted dice, había una dignidad, una decencia en la cuestión esta del debate y de, ¿no? eh, que uno lo ve también en otros casos, ¿no? Gente, ¿no? De que lo cuestiona al Buda, por ejemplo, pero hay un debate, digamos, civilizado, digamos, en el cual, digamos, se siguen ciertas reglas, ¿no? Entonces eso permite un buen desenlace. Generalmente hablando, o sea, hay varias historias así, ¿no? Y por ejemplo, el Sariputta también era seguidor de estos. eh, de otra, de otra persuasión, de otra religión antes, digamos, de conocer al Buda, ¿no? Ah, entonces es bien interesante esto, ¿no? Ah, ver cómo no se conducían, ¿no? Y también aceptar, ¿no? Bueno, hasta aquí yo llegué, pero bueno, aparentemente hay otra cosa, entonces, y uno, sí. Y bueno, también estaba el Buda y estaban todos sus discípulos iluminados, eh, que yo creo que también eso es una diferencia. Ok. Muchas gracias, venerable. ¿Hay alguien más? Bueno, entonces, si no hay más, vamos a hacer unos anuncios, ¿no? Sandra.